Muy buenos días, tardes o noches. Te doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del Camino de las Ánimas. Esta vez toca hablar de un relato del maestro Horacio Quiroga, Los buques suicidantes. Este relato de terror fue publicado en la antología de 1917, Cuentos de amor, de locura y muerte. Los buques suicidantes es uno de los mejores cuentos de Quiroga. Narra la historia de un descubrimiento macabro, un buque abandonado a la deriva, cuya tripulación ha desaparecido misteriosamente. Lo curioso es que desde otra embarcación se envía un nuevo grupo de hombres para tripularlo, los cuales también desaparecen al día siguiente. Solo el narrador logra eludir el influjo hipnótico del buque y, en consecuencia, su propia muerte. En este sentido, Los buques suicidantes continúa con la venerable tradición del relato náutico de terror, con exponentes formidables como Edgar Allan Poe, Frederick Marryat y William Hope Hodgson, entre otros tantos. Lo curioso del relato de Quiroga es que no hay una explicación para el misterio. Las desapariciones no se resuelven. Nunca sabremos si se trata de un barco fantasma, aunque todo parece indicar que algo sumamente extraño e inquietante se encuentra a bordo de él. Antes de comenzar el video, te recuerdo que todas las redes sociales están en la cajita de descripción. Si te gusta este tipo de contenido, me ayudarías muchísimo compartiendo y también dándole un pulgar arriba. Con eso nos ayudas a mejorar tanto la narración como el contenido. Ahora sí, sin más, comenzamos con la historia. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar que un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y a otro. Estos buques abandonados, por A o por B, navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento, si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No poco de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan en su cuenta. Siempre hay posibilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura de las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin dudas alguna las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares entre las que se pueden incluir el acaecido al María Margarita. Zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 en la mañana se puso al habla con una corbeta sin causar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no obteniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se acababan en la proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada al momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden, y faltaban todos. Entonces, ¿qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa, y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante hoy estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz del marinero de proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán se sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se lleven a la tripulación? Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco cortada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirado por su cuenta y riesgo y hablando poco.
Si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconveniente, asintió discreto individuo. En dos palabras, en los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también a vela, nos llevó casi a su lado. El singular aire de abandono que no engaña a un buque llamó nuestra atención, y disminuimos la marcha observándolo. Al fin, desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie. Todo estaba también en perfecto orden, pero la última anotación del diario databa de hace 4 días, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos en conserva. Al anochecer, aquel nos tomó un poco en camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente, desprendiéndose de nuevo la chalupa, y los que fueron recorrieron en vano el buque. Todos habían desaparecido, ni un objeto fuera de su lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío, y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda, y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después, dejó la camiseta en el rollo, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir ruido, los otros dieron vuelta a la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido, pero enseguida parecieron olvidarse del incidente, volviendo a la apatía común. Al rato, otro se desesperó, restregó los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo, y sentí de pronto que me tocaban en el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en el bolsillo. Miró largo rato mi pantalón distraído. Al fin se tiró al agua. Los 3 que quedaban se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último de todos se levantó, se puso la ropa, apartándose el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo amoroso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se movían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Y así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los días anteriores y los otros, y de los demás buques. Esto es todo. Nos quedamos mirando al hombre con una inexplicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada? Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anudado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda en los centinelas de aquella guarda célebre que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después, el narrador se retiraba a su camarote.
El capitán lo siguió un rato de reojo. Farsante, murmuró. Al contrario, dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. Si fuera farsante no habría dejado de pensar en ello y se hubiera tirado también al agua.